Vamos a continuar con las bienaventuranzas. Y nos hemos detenido y decíamos que nos va a llevar algún tiempo, algunas reuniones. Esta bienaventuranza, la que encontramos en Mateo capítulo 5, donde nos dice en el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Decíamos en el inicio de empezar a estudiar estas palabras, que para muchos predicadores se considera que es un texto muy difícil de explicarlo. Pareciera muy sencillo, muy fácil, pero está lleno de profundidades y de riquezas tremendas de esta bienaventuranza. Porque aquellos que son limpios son aquellos que van a ver a Dios, pero los que son limpios de corazón, y hemos explicado qué significa la palabra limpio, lo que es estar limpio. La palabra limpio en el griego quiere decir no tener doblez. Y muchas veces, aún siendo cristiano, tenemos dobleces, tenemos dos sentidos, tenemos dos objetivos, dos ambiciones. Aún muchas veces le decimos al hermano paz, pero realmente no hay paz. Muchas veces le saludamos al hermano como si estuviésemos alegres de que el hermano esté, pero no, muchas veces no estamos tan alegres. Esto es lo que quiere decir ese sentido, estar limpio, hacerlo con transparencia, con sinceridad. Muchas veces son cosas que no se ven, por eso me he detenido y voy a detenerme en esta noche en el corazón, no en aquel músculo que tenemos que bombea sangre, sino en el corazón que la Biblia habla. Y yo voy a hablarle 7 aspectos negativos sobre el corazón y que debemos prestar mucha atención, pero son cosas que no se ven, pero están dentro de nuestra vida. Y justamente eso es lo que yo debo cuidarme, porque esas son cosas que van a hacer que mi vida tropiece, de que mi vida caiga o que mi vida triunfe. Yo puedo tener cosas muy escondidas dentro de mi corazón y que solo Dios las sabe. Pero aquellas cosas que están ocultas, aquellas cosas que no la he derramado delante de Dios, no se lo he colocado, son aquellas cosas que van a traerme amargura, van a traerme tristeza, van a traerme desequilibrio en mi vida espiritual y muchos factores, muchas cosas que no van a permanecer, pero no son visibles, solamente tú y Dios lo saben. Pero yo quiero comenzar simplemente para leer un texto en Proverbio capítulo 4, versículo 20 al 23. Yo voy a hacer lectura y voy a darle un pequeño repaso nada más a estos versículos. En otra oportunidad vamos a entrar más a fondo en este texto que voy a leer ahora. Y usted sabe que en los primeros proverbios, ese es el padre escribiendo, es un consejo y le dice, hijo mío, está atento, 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 continuamente, guarda, cuida. Es una exhortación continua en los proverbios, donde dice, está atento, guarda, cuida, por favor, ten cuidado. Es una exhortación continua. Y aquí no nos queda otra cosa que también vuelve a exhortar. Y como un padre que le habla a un hijo. Y es esto lo que dice que debemos guardar como padre que nos habla. Aquel padre que ya caminó, ya transitó por el camino que un hijo recién está comenzando. Pero llevándolo al terreno espiritual, son consejos muy importantes. Y dice en el versículo 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones. Él está diciendo, por favor, hijo mío, escúchame. Lo que le está pidiendo, por favor, escucha lo que voy a decirte. Ten mucha atención a las cosas que voy a hablarte. Y dice en el versículo 21, la primera cosa, no se aparte de tus ojos, no se aparten de tus ojos. Guarda en medio de tu corazón. Vuelvo a hablar del corazón. Cardía, corazón.
Guarda en medio de tu corazón. Por favor, guárdalo dentro de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, todos aquellos que encuentran, que prestan atención a la palabra de Dios y que lo guardan en su corazón. Y cuando la Biblia dice guardar, no significa ocultar, proteger. La Biblia siempre cuando usa el término guardar, quiere decir practícalo, vívelo. Entonces cuando tú vivas la palabra, va a ser medicina a tu corazón. Pero no solamente va a ser medicina a tu corazón, o sea, a tu interior. Ya lo hemos hablado y voy a volver a tocar un poquitito esto, que cuando está hablando del corazón está hablando del hombre interior. Ese hombre interior que continuamente acciona. ¿En qué? En pensamiento. Ese es el hombre interior. Y a esto la Biblia le llama el corazón. El hombre que piensa, el que raciocina, el que juzga. Pero también habla del hombre que tiene sentimiento. Aquel que tiene sentimiento de dolor, pero de tristeza, aún de alegría. Los sentimientos son profundidades del corazón. Pero también la palabra corazón implica las acciones, la voluntad humana. No siempre las acciones, porque tú quisieras hacer ciertas cosas, pero no las haces. Pero están dentro de tu corazón y ya vamos a ver algo en esta noche. Son esas cosas que están dentro del corazón. Entonces ese es el hombre interior, que por lo menos tiene tres fases importantes y podríamos agregar algunas más. Pero el hombre interior se compone de la mente, del sentimiento y la voluntad. Y muchas veces eso nadie lo sabe. Nadie sabe lo que está en tu mente, en tu corazón. Y hay en tu voluntad de accionar, pero no lo acciona. Por eso le dice aquí Salomón, guarda porque de él mana la vida. Conforme a lo que tú tienes en tu corazón, tú vives o mueres. Tú tienes vida eterna o perdición eterna. Por eso tienes que cuidar tu corazón porque de él mana la vida. Versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Apártate, aléjate, porque esto es lo que va a traerte un tremendo perjuicio. Entonces vamos a meditar lo que tenemos allí en la imagen. Es necesario un corazón, pero es necesario que Dios haga un trasplante en nuestro corazón. Que Dios cambie ese corazón que está lejos, que es incrédulo, que se coloca en un estado petrificado de piedra, para que Dios nos dé un corazón nuevo, como dice la Biblia. Porque nuestro corazón tiene estas 7 características que voy a mencionarle y muchas más. Pero voy a mencionarle las 7 características negativas que muchas veces hay en el mundo perdido sin Cristo y que muchas veces están dentro de los cristianos también. Su corazón lo tenían hacia Egipto. ¿De quién estamos hablando? Del pueblo de Israel. Y dice Hechos 7:39, dice lo siguiente: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, no tenían voluntad de obedecer, sino que lo desecharon. Y mire lo que dice: en su corazón se volvieron a Egipto. Quiere decir que ellos estaban caminando en dirección contraria a Egipto, pero su corazón estaba en Egipto. Ellos caminaban en la dirección de Dios, pero su corazón no estaba en la dirección de Dios. Y la pregunta que yo tengo que hacer en esta noche: ¿cuántos de ustedes en esta noche estarán de esa misma manera? ¿Cuántos de ustedes están caminando porque les conviene, porque les trae ciertos beneficios, porque no quieren ir a la eterna perdición, porque quieren ser salvos, pero su corazón no está realmente
acorde con la voluntad de Dios. Qué tremendo. Qué cosa, ¿no? Si uno lee este pasaje, lo lee tan rápidamente y no presta atención. Por eso dice, al cual nuestros padres, o sea, los que salieron de Egipto para ir a la tierra prometida, no quisieron obedecer, no tenían voluntad de obedecer, sino que le desecharon. Desecharon, lo tiraron como nada. Sus corazones, aunque ellos nunca llegaron a Egipto de nuevo, pero su corazón se volvieron a Egipto. Así es el corazón humano. Así es en nuestros corazones. Pero decimos que estamos acá, pero realmente no estamos acá, estamos lejos de aquí. Le decimos que estamos en comunión, pero no estamos en comunión. Le decimos gloria, aleluya, pero no es una gloria y una aleluya de corazón. Estamos lejos. Por eso el corazón es malo. Y la Biblia dice que es malo y perverso. Por eso cuida sobre todas las cosas lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces. Ten mucho cuidado, cuida tu corazón, porque muchas veces nos autoengañamos. La segunda cosa que hay en el corazón, y esto lo dice el Señor Jesús, pero también lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, alabar de labios, pero no de corazón. En Mateo 15:8 dice, su vida no coincide con lo que cantan, con lo que pregonan. Dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, sigue diciendo el texto, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón no está conforme a lo que están cantando. No, no, no. Y esto lo podemos ver en la obediencia. Lo podemos ver en la práctica, lo podemos ver en el vivir diario. Y eso es evidente en el vivir porque cantamos, te serviré, Señor, te serviré, pero no servimos. Cuando queremos, servimos. Pero entonces cantamos, solo cantamos. Estamos tratando de engañar a Dios. Digo tratando porque no vamos a engañarle, pero nos engañamos a nosotros mismos. Su pueblo de labios le honra, pero su corazón está lejos. Entonces ya tenemos dos conceptos. Su corazón estaba en Egipto, no en la dirección de Dios. Ellos alababan de labios, pero sus corazones no le alababan. Una cosa era lo que los labios decían y otra cosa lo que el corazón dice. Debe haber una concordancia entre lo que dice mi corazón y mis labios, entre lo que dicen mis hechos y lo que dice mi corazón. Debe haber una concordancia. Aunque yo no lo sé si concuerda, yo no veo tu corazón. Solo Dios lo ve. Solo Dios puede juzgarlo. Y la otra cosa, mentir a la iglesia. Mentir a la iglesia estando en un estado totalmente contrario. Le estaba tratando de engañar a los hermanos y a los apóstoles. Estaban mintiendo, estaban colocando una ofrenda que no era real. Y quiero aclarar esto antes de leer esos textos, que nosotros no le exigimos a nadie que coloque. No le exigimos, cada uno de su voluntad va a poner. Lo que Dios haya puesto en su corazón, usted va a poner. Nadie es exigido a que ofrende. Es una voluntad para sostener la obra del Señor. Y aquí Ananías y Zafira también de su voluntad decidieron. Pero ¿cuál era el problema? Es que ellos habían tratado de aparentar lo que nunca habían dado. Vamos a leer el texto. Hechos los Apóstoles 5:3 y 5:4 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Para que sustrajeses el precio de la heredad. ¿Para qué? Versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti, vendiéndola no estaba en tu poder. Ahí está la respuesta. Mire lo que le dice Pedro, reteniéndola. Tú vendiste la heredad, tú vendiste esa propiedad. Y esa propiedad es tuya. Tú haces lo que quieres, no está en tu voluntad, no está en tu poder. Si tú quieres dar una parte, quieres dar todo o no quieres dar nada, está en tu voluntad, le dice Pedro. Pero ¿qué le dice Pedro ahora? ¿Qué le dice Pedro? ¿Por qué
pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino le mentiste a Dios. Pero vuelvo al versículo 3, por favor. Aquí tenemos una serie de pecados que están entrelazados y tiene que ver con el corazón. Y una de las cosas es que le dice Pedro, Ananías, acuérdese aquellos que están estudiando los lunes y los martes, ya expliqué esta palabra lieno. Y es la misma palabra. ¿Por qué lienó Satanás tu corazón? Oiga, de una cosa tan pequeña, tan insignificante, que podría tomar la decisión que quería, Satanás llenó el corazón para decir, ¿qué? Para aparentar, acá traigo toda la ofrenda, todo lo que vendí, acá está, lo trajo. Y dijo, acá está todo, lo he vendido todo. Y Pedro luego le pregunta después a su esposa, y ella también mintió. Y usted sabe cómo terminaron ambos. Cayeron bajo el juicio de Dios. Cayeron bajo el juicio del Señor. Ahora, yo quiero que noten dos detalles muy importantes. El detalle primero está en el versículo 3 y el segundo en el versículo 4. Primero, ¿por qué llenó tu corazón? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Es una pregunta que no tiene respuesta. O sea, en el texto no tiene respuesta. No tiene respuesta. Pero nosotros sí tenemos la respuesta. ¿Por qué yo le permití a Satanás que llene mi corazón? Por la apariencia, por la gloria humana, para aparentar, acá yo entrego todo. Y la segunda cosa digna de resaltar, y él le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Usted notó que en los dos textos habla del corazón y las dos verdades que yo resalto usa el término corazón. ¿Por qué Satanás lo llenó y por qué pusiste esto en tu corazón? La apariencia. Y bueno, yo debo llevar este principio porque cada texto tiene un principio. Ese principio es aplicable siempre y cuando sin distorsionar la Biblia, sin distorsionar el texto, sin hacerle decir lo que el texto no me está diciendo. Y ese principio, la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros estamos mintiendo? No solamente en cuanto a la apariencia de lo que damos, o cuanto a nuestra vida espiritual. En cuanto a nuestra vida, ahí está el principio, no el contexto del texto, sino el principio fundamental. Y ahí me está diciendo, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? El tercer peligro del corazón, el tercer gran peligro. No trate de aparentar lo que usted no es. No trate de aparentar lo que usted no vive. No trate de aparentar de quien tú no eres. Sé sincero y habla la verdad y muestra tu corazón, no lo que tú no eres, porque esto es sumamente perjudicial. Dios ve el corazón. Ya desde el Antiguo Testamento le dice Dios a Samuel, no, que Dios mira el corazón. Dios mira porque del corazón es donde salen todas las cosas. Del corazón sale la vida o la muerte. Del corazón salen las intenciones o las cosas buenas como las cosas malas. Pero la cuarta cosa, tener doble ánimo. Doble ánimo. Dice en Hebreos 3:9, nunca se afirman. Cambian constantemente. Sí, lo cambian. ¿Por qué? Porque ellos no están firmes. Porque dice en Hebreos 3:9, donde me
tentaron vuestros padres, me probaron. Me tentaron y me probaron. Pero sigue diciendo en el versículo siguiente, en el versículo 10, pero sus corazones no estaban conmigo. No estaban lejos, totalmente lejos de mi voluntad. 3:10 dice, a causa del cual me disgusté en esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Siempre andan vagando. Y esa palabra vagar quiere decir siempre están perdidos. En su corazón están perdidos, no tienen rumbo. No tienen rumbo. Ahora quiero hacerles notar algo. Quiero hacerles notar algo de lo que este texto me está diciendo. Por favor, vayamos al versículo 10. Podríamos leer el versículo 9 y versículo 10 y voy a darle una conclusión. Una conclusión. Dice en el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres. Quiere decir que el ser humano tentó a Dios. Me tentaron. Y me probaron. Lo probaron a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál es la acción de Dios? De lo cual me disgusté contra aquella generación. O sea, todos los que salieron, toda esa generación, me disgusté. Quiere decir que no le trajeron alegría. ¿Recuerdan cuando Jesús se bautizó? La voz del cielo, este es mi hijo amado, quien me trae alegría. Pero esto no era una alegría, sino les disgustaron. Preguntándonos, ¿yo alegro el corazón de Dios o disgusto el corazón de Dios? Y dice, andan perdidos, andan sin rumbo. ¿En qué andan? ¿Qué es lo que les dirige a ellos? Su corazón. ¿Se da cuenta que el corazón es un peligro muy grande si no estamos realmente afirmados? Estamos en una plena comunión con Dios. Si estamos en una comunión íntima y continua con Dios, podremos tener la seguridad de que Dios va a hablar a nuestro interior, va a darnos la sabiduría y la fortaleza para dirigir su voluntad. Pero mi corazón sin Dios es un peligro. O mi corazón a media es un peligro también. Por eso está diciendo esto. Pero lo que yo quería resaltarles aquí, si usted sigue leyendo, cosa que le aconsejo que lea este capítulo 3, mayormente los versículos siguientes, dice de que ellos disgustaron a Dios durante los 40 años. ¿Cómo Dios estuvo disgustado con ellos? ¿Cuánto? 40 años. Ahora presten atención en esto. ¿Quién de ustedes vio los milagros que ellos vieron en el desierto? ¿Quién de ustedes vio salir agua de la roca? ¿Quién vio caer maná todos los días? ¿Quién vio la serpiente de bronce o brillante para ser curado milagrosamente? ¿Quién vio tantos milagros? Nunca, ni siquiera en el Nuevo Testamento hemos visto los milagros que ellos vieron. Ellos vieron milagros tras milagros, día tras día, milagro tras milagro. Y no eran 10 o 20, eran aproximadamente 2 millones de personas. Y la nube los cubría, los tapaba del sol, la gloria los dirigía de noche. ¿Quién de nosotros vio esos milagros? Jamás. Pero como ellos estaban endurecidos de corazón y andaban vagando, estaban perdidos, no sabían para dónde andaban en sus propios sentimientos. Vaya, en la iglesia hay muchos que andan en su sentimiento, para no decir en su voluntad, en su propia voluntad. Y ellos hacen lo que quieren, hacen lo que les parece. Esos también no tienen la bienaventuranza.
un limpio corazón. No lo tienen, porque ellos andan en lo que le parece, en lo que creen y lo que se le da las ganas. No se someten a nadie. Ellos son libres para hacer lo que quieren. Por eso, estas personas no son de limpio corazón. Así era el pueblo de Israel. Así era el pueblo de Israel. Nunca se sometió a Dios. Ahora, la reflexión que yo le estoy trayendo es esta. No se deje llevar por los milagros. Es importante los milagros, sí, gloria a Dios por los milagros, y oramos por milagros. Y qué bueno sería ver un paralítico caminar, un ciego ver, un sordo oír, qué tremendo milagro. Pero esto no me asegura que Dios está conmigo. Mire el pueblo de Israel, experimentó milagros tremendos, pero Dios estaba disgustado con ello. Dios hacía milagros, sí, lo hacía, pero Dios no se agradaba de ello. No se lleve por los milagros, porque la vida espiritual no es milagro. La vida espiritual es la obediencia a Dios. ¿Cuánto yo obedezco a Dios? Bien, la hora ya avanzó, pero quiero dejarle la última, por lo menos. Habría que dejarles varias más, pero también la cuarta cosa, el endurecimiento de corazón. En Mateo 13:15 nos dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué quiere decir esa palabra? Es muy simple. Esa palabra engrosar quiere decir petrificar, quedarse de piedra. Se ha hecho muchas capas y que tantas capas se ha hecho que ya no hay más nada que penetra. O sea, usted está en la iglesia, pero se ha hecho tantas capas, tan endurecido, que pueden estar llorando todo, pero usted no siente nada. Pueden estar alabando, glorificando a Dios, pero usted nada, está lejos, porque su corazón es de piedra. Y la Biblia habla del endurecimiento de corazón. Y aquí en Hebreo en el capítulo 3, nos exhorta en el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. Mire lo que dice, no endurezcáis, el que endurece soy yo. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Y cuándo se endurece el corazón? ¿Cuándo realmente el corazón se endurece? Es muy simple. Después de oír muchas veces la palabra y no obedecerla. Yo oigo, no obedezco. Yo vuelvo a oír y no obedezco. Yo vuelvo a oír y no obedezco. ¿Qué va haciendo? Usted cada vez que escucha la palabra y no obedece, va formando una capa. Vuelve a oír y no obedece, otra capa. Y otra vez hasta que se termina endureciendo. Y hay dos alternativas. ¿Es imperforable o el Espíritu de Dios se retira de usted? ¿Es imperforable o se retira para nunca más salvarse? Y lo que Pablo dice allí en la carta a Tito, a Timoteo, capítulo 4, que tengamos cuidado con la cauterización. Y la cauterización es el endurecimiento. Y el endurecimiento es porque el Espíritu Santo no obra más. Por eso debemos cuidar nuestros corazones y debemos tener la sensibilidad a la voz del Espíritu de Dios. Yo no debo ser dirigido por mis emociones, por mis pensamientos. Yo conozco mis pensamientos, yo conozco mis emociones, yo conozco todas esas fallas que cada uno de nosotros las tenemos, pero también conozco la voz de Dios. Pero decida lo mejor, decida obedecer la voz de Dios. Entonces usted será bienaventurado. ¿Y qué va a ocurrir? Porque estas personas son las que verán a Dios. Oremos.